El conocimiento tradicional de las comunidades costeras es fundamental para la protección y el uso sustentable de sus recursos naturales. Tradiciones como la manera de pescar o las temporadas de pesca han sido claves para la conservación de los recursos y la implementación de las áreas marinas protegidas. ¿Qué rol ha tenido la comunidad de Rapa Nui en la conservación de sus recursos marinos? En este capítulo, el Dr. Jaime Aburto del Centro Científico SMOI nos va a contar cómo la comunidad de Rapa Nui ha liderado los procesos de conservación marina para la protección de sus recursos. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido al podcast. Súper. Muchas gracias por la invitación. Preparando las cosas para ya pronto salir a terreno nuevamente después de casi 2 años sin poder moverme. De alguno de ellos me imagino que vamos a poder sacar algo de la conversación de hoy día. ¿A qué te dedicas, Jaime? Soy biólogo marino de formación, pero ya hace varios años que vengo trabajando en esto de incorporar la dimensión humana dentro del manejo y conservación. Específicamente yo me dedico a recursos marinos. Esto ya se entiende que no es posible estudiar, por ejemplo, la conservación o el manejo sin incorporar dentro de esto los procesos que tienen que ver con la dimensión humana. Y al revés, ¿cierto? Yo no puedo estar estudiando los procesos sociales si es que no estoy haciendo el vínculo con la dimensión natural. Jaime, y si pudiéramos bajar esa información así como más sencilla, con peras y manzanas, ¿cómo dirías que influyen estos dos factores en estudiar algo o en entender algún proceso? En el fondo, lo que significa esto es que nos hemos alejado, ¿cierto? En estos procesos de investigación, en el entender que sistema natural y sistema social al final forman parte de una sola cosa, ¿cierto? Lo que pasa en el mundo natural obviamente va a afectar al mundo social o a la dimensión humana. Por ejemplo, cambio climático, ¿cierto? Los eventos de cambio climático, alza de temperatura, alza en el nivel del mar, marejadas más frecuentes y más fuertes, van a afectar, en este caso, la labor que puedan desempeñar los pescadores. Desde el mundo social, por ejemplo, actividades donde no hayan buenas regulaciones en términos de cómo se trabaja sobre los recursos, y cuando me refiero a regulaciones no me refiero necesariamente a regulaciones formales, sino que a una forma de explotar los recursos que sea acorde a la producción de los recursos. Si yo exploto demasiado, voy a afectar al sistema natural y a su vez el sistema natural me va a afectar a mí porque ya no voy a poder seguir obteniendo la misma calidad o la misma cantidad de esos recursos. Ah, perfecto. Quizás si pudiéramos hacer un resumen, es decir, que todo lo que pasa en la naturaleza nos afecta y todo lo que hacemos nosotros también afecta a la naturaleza. Eso es, y que pareciera ser súper obvio, porque es así, pero cuando hacemos investigación se nos olvida. Súper. ¿Y cómo has trabajado en la práctica para que esto ya empiece a tomarse de nuevo y no se deje tan atrás? A ver, en el caso específico de Rapa Nui, lo que hicimos en algún momento fue un análisis de cómo estas políticas de administración que se generan en el continente a 4.000 kilómetros de distancia de la isla, finalmente cuando se tratan de aplicar, no encajan, por así decirlo, ¿no? con las dimensiones culturales de la gente. ¿Ya? El pueblo Rapa Nui es un pueblo polinésico. Por lo tanto, lo que resulte aquí no va a resultar allá, y además estamos tratando de, entre comillas, de nuevo, ¿cierto?, gobernar ecosistemas que son muy diferentes con la misma regla. Cuando tú ves, por ejemplo, los ambientes submareales, o sea, el fondo del mar de Rapa Nui es mucho más parecido a Tahití que a Chile continental. Entonces, ecológicamente también son mundos diferentes. Entonces, la idea acá sería, por ejemplo, que Rapa Nui siempre tenga sus propias normas. Sí, pero no solamente Rapa Nui, sino que lo que nosotros debiésemos hacer es empezar a estudiar qué es lo que hacen las comunidades locales, cómo se relacionan con sus recursos naturales, y cuando hay cosas que están funcionando bien, no interferir. Cuando las cosas están funcionando,
tenemos que dejar que funcione, ¿cierto? No podemos crear reglas de administración que puedan venir a romper tradiciones, ¿cierto? O que puedan venir a pasar a llevar arreglos institucionales locales que ya ha definido la gente para manejar o conservar sus recursos. ¿Y eso es lo que te ha tocado estudiar en terreno, Jaime? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo en términos específicos de Islas Oceánicas, y en este caso Rapa Nui, mi primera aproximación por trabajo fue por allá por el 2012. Y en ese momento el diagnóstico que hacía la comunidad, que es similar al diagnóstico que se hace ahora, ¿no?, es que los recursos marinos costeros iban en declive. El ecosistema de Rapa Nui es muy frágil y el sector productivo también es bastante pequeño. Entonces es muy fácil que cualquier presión externa, ¿cierto?, pueda generar un desbalance en los recursos. Y bueno, ahí yo creo que entra a jugar un rol importante la comunidad y como lo que hemos estado conversando, cómo ellos mismos estén conscientes de esta fragilidad, las medidas que empleen para proteger. Cuando nosotros conversábamos con la gente y nos decían que el diagnóstico, ¿no?, que los recursos están declinando, una de las soluciones a ese problema era justamente usar medidas tradicionales de manejo o medidas tradicionales de conservación. En el caso específico de Rapa Nui se llaman tapu. Los tapu son restricciones que antiguamente era establecido por el Ariqui o rey. De acuerdo a lo que me tocó a mí realizar en términos de investigación, la gente mencionaba que los tapu, sobre todo el tapu de no consumir grandes peces pelágicos en los periodos de invierno, se mantuvo hasta como los 60. Sin embargo, lo interesante es que en la memoria colectiva de la gente todavía está la idea de que a través de los tapu se puede regular el uso de los recursos. Y es súper interesante porque vienen de mucho antes, quizás nosotros en el continente o en ciudades más grandes, uno tiene la sensación de que la gente hace pocos años está consciente de lo frágil que es el medio ambiente, el ecosistema. Y acá tú nos cuentas que esto viene hace siglos atrás, de estas historias tradicionales que uno de repente crece escuchando sobre Rapa Nui. ¿Y cómo hacer para recuperar quizás estos tapu, que son estas medidas que funcionaban tan bien antes y quizás ahora también funcionarían? Es súper buena pregunta porque el tapu se basa en una tradición de respeto hacia una autoridad. Esto era el Ariqui el que imponía el tapu. Sin embargo, en esta versión más moderna, ¿cierto?, la gente reconoce también que la existencia de esta área marina protegida y la existencia de este consejo de administración local de esta área marina protegida abre justamente las puertas a que se puedan implementar de nuevo esas tradiciones o esas regulaciones. Entonces, de esa forma lo percibe cierta parte de la comunidad, en términos de regular la extracción de ciertos recursos a través de la implementación de estos nuevos TAP. Y bueno, ¿se está haciendo algo así ahora entonces? ¿La comunidad está participando en este tipo de procesos de conservación? Está partiendo porque ya recién hace un par de años vino la implementación del área marina protegida, ¿cierto? Vino la creación de este Consejo Local del Mar. Entonces lo que quieren hacer ahora ya es empezar con la implementación de algunas cosas. Perfecto. Jaime, esto que hemos conversado, este conocimiento tradicional que tiene que ver con cuidar el entorno, aplicar medidas para protegerlo, ¿se topa en algún punto? ¿Se complementa? ¿Es un aporte junto con las medidas que se aplican hoy día en la actualidad? Mira, no sé si exactamente tiene que ver con el conocimiento tradicional, pero en relación a lo que tú me preguntas, yo lo veo de la siguiente forma. En el año 2014, la isla vivió un proceso en el cual se hizo un cabildo del mar, que fue una instancia de discusión que nace de los Rapa Nui, llevado por los propios Rapa Nui, en donde se discute qué es lo que quieren hacer con el mar. Entonces se hace este cabildo donde aparecen 5 líneas de acción. Entre esas están la creación de un área marina protegida en la zona económica exclusiva de Rapa Nui, generar un plan educacional, que la administración sea de los propios Rapa Nui, que la pesca se realice en términos tradicionales y artesanales Rapa Nui, ¿cierto? Y la vigilancia contra la pesca industrial.
Y eso queda establecido como base para lo que es el área marina protegida hoy día. Ya hay una especie de línea base acerca de qué es lo que se permite y cómo se permite trabajar, que ha sido creado por los propios Rapa Nui, discutidos por los Rapa Nui con el Estado. Entonces, si bien no tiene mucho que ver con esto del conocimiento tradicional, sí tiene que ver con que ellos están estableciendo que en base a sus tradiciones se pueda seguir haciendo uso de los recursos como lo han hecho históricamente. Es súper interesante, de hecho, en el proceso que cuentas, cómo la gente en Rapa Nui participa tan activamente de su entorno, de protegerlo, de las medidas de conservación, de conversar sobre esto, ponerlo sobre la mesa. Nosotros quizás como país estamos en un periodo donde hay que conversar muchas cosas, pero en Rapa Nui ya desde hace mucho tiempo se venían haciendo cabildos por la protección del entorno, así que eso es súper destacable. Ahora, según tu experiencia, Jaime, así como para quizás ir cerrando, ¿cuál es la importancia, si tú tuvieras que describirlo así, más en una idea global, de este conocimiento que tiene la comunidad de Rapa Nui, que viene de hace mucho tiempo? Mira, sabes que cada vez a nivel académico, y no solamente a nivel académico, sino que a nivel de los tomadores de decisión, se reconoce cada vez más la importancia del conocimiento tradicional en los momentos en que hay vacíos de información científica. Para mí, ¿cierto?, el poder poner a dialogar estos sistemas de conocimiento, ¿cierto?, el sistema de conocimiento local y el sistema de conocimiento que podemos generar en base a la información científica, obviamente nos va a llevar a coproducir un nuevo conocimiento. Es decir, el investigador tiene que comprender cada vez más que no podemos hacer investigación sin la comunidad local. No solamente en Rapa Nui, sino que donde vayamos, la gente que habita un territorio, la gente que se relaciona con sus recursos, evidentemente tiene mucho más experiencia en la práctica que la que podemos tener nosotros por estudiar o por tener este contacto más esporádico, ¿cierto?, con algunos de los recursos. Por eso es muy importante el poder hacer dialogar estos sistemas de conocimiento para ir generando conocimiento nuevo que sea pertinente a lo que se requiere a nivel local. Bueno, para que sepan todos lo importante que es la gente en su propia comunidad a la hora de que cualquier investigador quiera averiguar algo de la zona. Jaime, muchas gracias por la conversación que tuvimos, por todas las cosas que pudimos aprender de los Rapa Nui hoy día, y queremos seguir escuchando sonidos oceánicos para que podamos invitar a más gente a aprender cosas de las islas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto motivar a toda la gente a que se conecte y pueda seguir escuchando esta serie de podcasts. Muchas gracias. A ti, Jaime. Seguimos escuchando sonidos oceánicos. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.